Hay amores que nacen para ser leyenda, y otros que nacen para ocultar una tragedia. Para don Luis Fernando, el amor de su vida, Ana Ofelia, fue ambas cosas, aunque él solo lo descubriría 30 años después de su muerte. En 1920, el joven hacendado Luis Fernando conoció a la delicada Ana Ofelia bajo las circunstancias de un matrimonio arreglado, un contrato entre familias que prometía ser más un negocio que un romance. Durante 3 breves pero intensos años, el amor entre ellos floreció contra todo pronóstico, convirtiéndose en el orgullo de la región de Antioquia, un ejemplo de devoción pura. Hasta que una tarde de 1952, casi 3 décadas después de que una fiebre repentina se la llevara, una caja de madera olvidada reveló que la historia de amor que él había atesorado no era más que el hermoso prólogo de un secreto devastador. ¿Cómo es posible que la verdad sobre el amor de su vida permaneciera oculta en su propia casa, a escasos metros de él, durante toda una vida? Antes de contarte cómo el crujido de un fondo falso en un viejo baúl desató una cadena de revelaciones que sacudirían los cimientos de la escondida, cuéntanos desde dónde nos estás viendo, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte ni un solo detalle del misterio que esa caja de madera comenzó a desvelar. Nos encontramos en 1952, en la hacienda La Escondida, un próspero enclave cafetero en las montañas de Antioquia, Colombia. Pero la riqueza de sus tierras contrastaba con la atmósfera pesada que se respiraba entre sus paredes. Durante casi 30 años, la hacienda no había sido un hogar, sino un mausoleo. Don Luis Fernando, su patriarca, vivía en un luto silencioso y honorable desde la muerte de su joven esposa, Ana Ofelia. El aire, impregnado del aroma del café recién tostado, también olía a melancolía, a un tiempo detenido. La vida en la escondida se había convertido en un ritual sagrado en honor a una ausencia, un tributo diario a la mujer que se fue demasiado pronto, dejando un vacío que ni el tiempo ni la fortuna habían podido llenar. A sus 72 años, Luis Fernando era la sombra del hombre que fue. En su juventud, había sido un hacendado de carácter fuerte y risa fácil, un hombre cuya pasión por la tierra solo era superada por el amor que sentía por su esposa. Ahora, era un anciano de gestos lentos y mirada perdida, cuya fortaleza se había replegado hacia adentro. Pasaba sus días en una mecedora en el porche, desde donde supervisaba la cosecha con la autoridad de quien conoce cada grano de café, pero con el espíritu ausente de quien ya no espera nada de la vida. Rechazaba con una cortesía inquebrantable cualquier intento de sus allegados por animarlo a rehacer su vida. Para él, el amor solo tenía un nombre, y ese nombre estaba grabado en una lápida en el pequeño cementerio familiar. El luto de Luis Fernando no solo estaba hecho de tristeza, sino también de una duda que lo carcomía lentamente, una pregunta que nunca se atrevió a formular en voz alta. ¿Por qué la familia de Ana Ofelia, una de las más acaudaladas y orgullosas de la capital, la había enviado, casi como a una exiliada, a casarse con un hombre que no conocía en una hacienda remota? La explicación oficial de su muerte, una fiebre repentina, fue aceptada por todos, pero la frialdad y el rápido silencio de su familia tras la tragedia, siempre le parecieron una nota discordante en la sinfonía de su dolor. En su juventud, el duelo lo cegó con acento agudo, impidiéndole buscar respuestas. Ahora, en su vejez, esa falta de cierre era una herida abierta que le impedía encontrar la paz. La rutina inmutable de la escondida se vio interrumpida con la llegada de Isabel, su sobrina nieta. Una joven de 20 años, con la energía y la curiosidad propias de una nueva generación, que no estaba atada a los silencios del pasado. Había llegado a la hacienda con el pretexto de cuidar a su anciano tío abuelo, pero su presencia era como una ráfaga de aire fresco, en una habitación cerrada por décadas. A diferencia de los empleados y vecinos, que caminaban de puntillas alrededor del dolor de don Luis Fernando, Isabel no temía hacer preguntas. Su mirada era directa, y su espíritu, inquisitivo. No conocía la leyenda de Ana Ofelia, solo veía a un hombre atrapado en sus recuerdos, y sentía un impulso irrefrenable por comprender la causa de tan profunda soledad. En el pueblo cercano, la historia de don Luis Fernando y Ana Ofelia era una leyenda. Se hablaba de su amor como algo épico, casi mitológico. Él era el viudo eterno,
un símbolo de fidelidad inquebrantable que inspiraba una mezcla de admiración y lástima. Las madres contaban su historia a sus hijas como un ejemplo del amor más puro, sin saber que la base de esa leyenda estaba plagada de preguntas sin respuesta. Solo unos pocos, como Mateo, el viejo capataz de la hacienda, parecían intuir que había más en esa historia. Mateo, un hombre de pocas palabras y lealtad de acero, servía a su patrón con una devoción que iba más allá del trabajo. Sus ojos guardaban el peso de secretos que no le pertenecían, pero que había jurado proteger con su silencio. La escondida era en sí misma una metáfora de la vida de Luis Fernando, una jaula dorada. Sus campos, de un verde exuberante, producían uno de los mejores cafés del país, y sus jardines, aunque cuidados, crecían con una libertad casi salvaje. Pero la belleza del lugar era también su prisión. El aislamiento geográfico, que en su día fue una ventaja para la producción, se había convertido en el muro perfecto para encerrar sus recuerdos. Cada árbol, cada pasillo de la casa principal, cada objeto en su lugar original, era un ancla que lo mantenía firmemente atado al pasado. Salir de la hacienda era como abandonar a Ana Ofelia una vez más, y por eso, Luis Fernando rara vez se aventuraba más allá de sus límites, prefiriendo la compañía de sus fantasmas a la incertidumbre del mundo exterior. Una tarde, mientras la lluvia caía suavemente sobre los cafetales, Isabel encontró a su tío abuelo en la biblioteca, releyendo uno de los tantos libros de poesía que habían pertenecido a Ana Ofelia. Con la delicadeza que la caracterizaba, le propuso organizar el viejo cuarto de costura, una habitación que había permanecido cerrada desde la muerte de su esposa. Hay baúles y cajas llenas de polvo, tío. Podríamos hacer algo despacio, quizás encontrar tesoros, dijo ella con una sonrisa inocente. Luis Fernando, inicialmente reacio, sintió una extraña punzada de curiosidad, o quizás fue la insistencia amable de Isabel, lo que lo hizo ceder. Accedió con un leve movimiento de cabeza, sin saber que esa simple decisión de abrir una puerta cerrada por 30 años, estaba a punto de derrumbar el santuario que con tanto esmero había construido. El cuarto de costura olía a tiempo detenido, a lavanda seca y a polvo. Juntos, Luis Fernando e Isabel arrastraron un pesado baúl de madera y cuero hasta el centro de la habitación. Al levantarse la tapa, un suspiro casi imperceptible escapó de los labios de Luis Fernando. Dentro, reposaban los vestidos de Ana Ofelia, doblados con cuidado junto a cintas para el pelo y un par de guantes de encaje. Parecía un simple cofre de recuerdos, un eco tangible de la vida que le fue arrebatada. Por un momento, solo sintió la familiar melancolía. Isabel comenzó a sacar las prendas con reverencia, una por una, hasta que sus dedos notaron algo extraño en el fondo del baúl. Una tabla que no encajaba, una pieza de madera que se sentía hueca al tacto, era un fondo falso. Con un temblor que no era producto de la edad sino de un pavor ancestral, Luis Fernando deslizó sus dedos sobre la tabla de madera suelta. El sonido del mecanismo al ceder, un clic seco y polvoriento, resonó en el silencio de la habitación como el disparo que iniciaba una nueva guerra en su alma. Por un instante, ni él ni Isabel se atrevieron a respirar. El hombre que había pasado casi 30 años honrando una memoria perfecta, ahora se encontraba al borde de un abismo, a punto de descubrir que quizás no conocía en absoluto a la mujer por la que había detenido su vida. La esperanza de una respuesta se mezclaba con el terror a que esa respuesta lo destruyera por completo, demostrándole que su largo luto no había sido un tributo, sino una condena basada en una mentira. Debajo del fondo falso no había joyas ni cartas de un amante secreto, como una mente más novelesca podría haber imaginado. Lo que encontraron fue un pequeño estuche de cuero, desgastado por el tiempo y el manoseo ansioso. Dentro, un fajo de papeles amarrados con una cinta de seda descolorida y una receta médica doblada tantas veces que las fibras del papel estaban a punto de romperse. Luis Fernando tomó los papeles con una delicadeza casi quirúrgica. No eran cartas de amor, sino borradores, muchos de ellos tachados, con una caligrafía temblorosa que apenas reconoció como la de Ana Ofelia. Y junto a ellos, la receta, con el nombre de un médico de la capital y una serie de términos farmacéuticos que para él no tenían ningún sentido, pero que irradiaban un aura de urgencia y desesperación.
Mientras sus ojos recorrían las primeras líneas de uno de los borradores, el mundo de Luis Fernando comenzó a desmoronarse. La imagen sagrada de Ana Ofelia, la joven esposa llevada por una fiebre caprichosa, se resquebrajaba con cada palabra. En su lugar emergía la figura de una mujer aterrada, prisionera de un secreto que no se atrevía a compartir. Un torrente de emociones contradictorias lo inundó, una oleada de ira por el engaño, una profunda tristeza por el sufrimiento que ella debió haber soportado en silencio, y una punzante culpa. ¿Cómo pudo haber sido tan ciego? ¿Cómo pudo haber vivido a su lado, durmiendo en la misma cama, sin percibir la tormenta que se desataba dentro de ella? Su luto, que había sido su única compañía, ahora se sentía como una traición a la verdad. Las cartas no hablaban de amoríos, sino de algo mucho más íntimo y aterrador. Eran súplicas desesperadas a un tal doctor Rojas en Bogotá, en las que Ana Ofelia mencionaba una condición familiar que sus padres se negaban a reconocer. Hablaba de una vergüenza hereditaria, y del pánico a que su destino fuera el mismo que el de un hermano olvidado, un nombre que Luis Fernando jamás había escuchado. Cada frase era un grito ahogado en el papel, una lucha contra el silencio impuesto por su propia familia. De repente, la frialdad de sus suegros, su prisa por casarla y enviarla lejos, y su casi total ausencia tras su muerte, cobraron un sentido siniestro. No la habían enviado a sus brazos por amor o por negocio, la habían exiliado. Isabel observaba a su tío abuelo, viendo cómo el peso de 3 décadas de preguntas no formuladas se desplomaba sobre él. Ella, con la mente clara y libre de las ataduras de esa época, fue la primera en entender la dinámica. Vio en esos papeles no solo una tragedia personal, sino el reflejo de una sociedad opresiva, donde la reputación de una familia valía más que la vida de una hija. Fue ella quien, con una voz suave pero firme, le impidió a Luis Fernando cerrar el estuche y volver a enterrar el secreto. «Tío, esto no es una traición. Es una petición de ayuda que llega con 30 años de retraso», le dijo. Su pragmatismo era el ancla que él necesitaba para no ahogarse en el torbellino de su dolor recién descubierto. La Antioquia de principios del siglo XX, especialmente entre las élites, era un mundo gobernado por apariencias. La pureza de la sangre y el honor del apellido no eran conceptos abstractos, sino los pilares sobre los que se construían fortunas y alianzas. Una enfermedad hereditaria, una mancha en el linaje, era considerada una desgracia tan profunda que debía ser ocultada a cualquier costo, incluso si eso significaba sacrificar a uno de los suyos. El matrimonio de Ana Ofelia, que Luis Fernando siempre había visto como el inicio de su felicidad, ahora se revelaba como lo que probablemente fue: la solución elegante y cruel de una familia para esconder su imperfección en las remotas y brumosas montañas de la Escondida, lejos de las miradas juzgadoras de la alta sociedad capitalina. Con las cartas en la mano, fragmentos de recuerdos olvidados comenzaron a asaltar la mente de Luis Fernando. Recordó la vez que encontró a Ana Ofelia llorando en silencio en el jardín, y cuando le preguntó qué le pasaba, ella simplemente respondió que extrañaba el clima de la capital. Recordó sus inexplicables episodios de fatiga, que ambos atribuían a la adaptación a la altitud de la hacienda. Rememoró la extraña reticencia de ella a hablar de su infancia o de su familia, cambiando siempre de tema con una sonrisa forzada. En su momento, él interpretó todo aquello como la melancolía de una joven recién casada lejos de su hogar. Ahora, cada uno de esos recuerdos se sentía como una pieza de un rompecabezas macabro que había estado frente a sus ojos todo el tiempo. Desde la distancia en el patio principal de la hacienda, Mateo, el viejo capataz, observaba la luz encendida en la biblioteca hasta altas horas de la noche. Había visto a Isabel salir del cuarto de costura con el rostro serio, y a don Luis Fernando encerrarse con un aire que no veía en él desde el día del funeral de su esposa. Mateo bajó la cabeza, y el peso de los años pareció encorvarlo aún más. Su lealtad a su patrón siempre había estado por encima de todo, pero esa lealtad también le había obligado a guardar silencios que ahora, presentía, estaban a punto de romperse. Él no conocía toda la verdad, pero había sido testigo de la tristeza en los ojos de la joven patrona, una tristeza que no correspondía a una recién casada enamorada.
Sabía que algo andaba mal. Pasaron varios días en los que Luis Fernando apenas habló. Se sentaba en su mecedora, pero en lugar de mirar los cafetales, su vista estaba fija en el estuche de cuero que reposaba sobre sus rodillas. Ya no podía volver a la paz ignorante de su luto. La imagen idealizada de Ana Ofelia se había ido para siempre, pero en su lugar había nacido una necesidad feroz de conocer a la mujer real, a la extraña valiente que había vivido y sufrido a su lado. Una noche, llamó a Isabel a su despacho. Sus ojos, aunque cansados, tenían una nueva determinación. «No puedo dejar que su historia termine así», dijo, con la voz rota pero firme. «No puedo permitir que el miedo de su familia gane después de tantos años. Tienes que ayudarme». El plan era tan simple como arriesgado. Isabel viajaría a Bogotá. Su misión era encontrar cualquier rastro del Dr. Rojas o de sus archivos médicos. Era una búsqueda a ciegas, una aguja en un pajar de 30 años de antigüedad. Luis Fernando le entregó una suma considerable de dinero, y el estuche de cuero. «Esto es todo lo que tenemos», le dijo. Mientras Isabel se preparaba para el viaje, una nueva dinámica se instaló en la escondida. El luto silencioso y resignado fue reemplazado por una tensión expectante, la de una investigación que podría traer consuelo o la más absoluta de las desolaciones. Por primera vez en décadas, el futuro de la hacienda no dependía de la cosecha del café, sino de los fantasmas que una joven estaba dispuesta a desenterrar en la lejana capital. La partida de Isabel de la Escondida no fue una despedida, sino el inicio de una vigilia. Mientras el vehículo que la llevaba a la ciudad se perdía en el sinuoso camino de la montaña, Luis Fernando se quedó en el porche, inmóvil, sintiendo por primera vez en 30 años una emoción que no era ni luto ni resignación. Era una ansiedad punzante, una mezcla de esperanza y pavor que le revolvía las entrañas. La hacienda, su santuario y su prisión, de repente se sentía inmensa y vacía, un escenario a la espera de un acto final que podría redimirlo o destruirlo. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento entre los cafetales, parecía preguntarle si estaba preparado para la verdad, fuera cual fuera. La ausencia de Isabel era más palpable que la de Ana Ofelia, pues la de su esposa era una ausencia del pasado, mientras que la de su sobrina era una del presente, cargada de futuro. Los primeros días de espera fueron una tortura silenciosa. Luis Fernando se encontró vagando por los pasillos de su propia casa como un fantasma, tocando los objetos que habían pertenecido a Ana Ofelia, pero viéndolos con otros ojos. Ya no eran reliquias sagradas de un amor perfecto, sino piezas de un rompecabezas que nunca había intentado armar. El piano que ella tocaba, sus libros de poesía, el costurero que ahora guardaba su secreto más profundo, todo le hablaba de una extraña. ¿Quién era esa mujer que había sonreído a su lado, mientras su alma gritaba en silencio? La culpa, un sentimiento que creía haber agotado, regresó con una fuerza devastadora. Se sentía un necio, un hombre que había construido un monumento sobre una tumba, sin haberse preguntado nunca quién yacía realmente en ella. Incapaz de soportar la quietud de la casa principal, una tarde se refugió en la biblioteca, el único lugar donde el recuerdo de Ana Ofelia se sentía más intelectual que doloroso. Pasó sus dedos por los lomos de los libros que ella tanto amaba, hasta que se detuvo en un volumen delgado de poemas de Porfirio Barba Jacob, un autor antioqueño que ambos admiraban. Al abrirlo, algo cayó de entre sus páginas. Una flor prensada, una orquídea de un púrpura tan intenso y exótico que no se parecía a ninguna de las que crecían en los jardines de la Escondida. Estaba perfectamente conservada, un suspiro de color atrapado en el tiempo. Debajo de ella, en el margen de la página, una anotación con la caligrafía de Ana Ofelia decía simplemente: «El único color que me recuerda a casa». Esa flor y esa frase fueron como una llave que abrió una nueva puerta en el laberinto de su mente. Casa. Para Ana Ofelia, casa seguía siendo Bogotá, incluso después de 3 años de matrimonio, o se refería a algo más, a un lugar o un sentimiento que él nunca conoció. La orquídea era una anomalía, un objeto fuera de lugar que rompía la narrativa que él había construido. La Escondida era su paraíso, el lugar donde su amor había florecido.
¿Cómo era posible que para ella hubiera sido un exilio, del que necesitaba recordatorios de otro mundo? Sostuvo la flor marchita en la palma de su mano, sintiendo que sostenía una prueba más de su ignorancia. Esa pequeña orquídea era un testigo silencioso de la soledad de su esposa, una soledad que él, en su felicidad, nunca había percibido. Con el libro en la mano, buscó a Mateo. Lo encontró al final de la jornada, supervisando el secado del café al sol. El viejo capataz, al ver la expresión de su patrón, supo que algo había cambiado. Luis Fernando no le mostró las cartas, solo le enseñó la flor prensada. Mateo, ¿alguna vez viste una flor como esta en la hacienda?, preguntó, su voz apenas un susurro. El capataz entrecerró los ojos, y una arruga de memoria se dibujó en su frente. Tras un largo silencio, asintió lentamente. Una vez, patrón. La señora Ana Ofelia recibió una pequeña caja de un viajero que venía de la capital. Dentro venía una matica, una planta con una sola de estas flores. La cuidaba como si fuera un tesoro, escondida en el invernadero de atrás. Dijo que le recordaba a los jardines de su madre. La confesión de Mateo, simple y sin adornos, fue como echar leña al fuego de la duda de Luis Fernando. ¿Y por qué la escondía?, insistió el hacendado. Mateo se encogió de hombros, sus ojos fijos en el suelo. Nunca lo dijo, patrón, pero la trataba con un cuidado, casi desesperado. Cuando la planta se marchitó, poco antes de que ella enfermara, la vi llorar junto a la maceta vacía. Me pidió que tirara la tierra y no dijera nada. Yo cumplí. Pensé que era solo la tristeza de una joven lejos de su gente. Cada palabra del capataz era una pincelada más en el retrato de una mujer que vivía una doble vida emocional frente a sus narices. Una vida de pequeños secretos, de tristezas ocultas, y de un anhelo por un hogar, que claramente no era la escondida. Mientras tanto, en Bogotá Isabel se enfrentaba a un muro de burocracia y tiempo. La ciudad de 1952 era un monstruo de ruido, prisa y rostros anónimos, un contraste brutal con la paz predecible de las montañas. Encontrar información sobre un médico 30 años después de los hechos era una tarea titánica. El doctor Rojas, como era de esperar, había fallecido hacía más de una década. Su consultorio, ubicado en el centro histórico, ya no existía. En su lugar se erigía ahora un edificio de oficinas gubernamentales. Isabel pasó días recorriendo archivos municipales, colegios de médicos y viejas farmacias, siguiendo una pista que se enfriaba con cada puerta que se le cerraba en la cara. La esperanza con la que había partido comenzaba a desvanecerse, reemplazada por la frustración y el temor de tener que volver a la escondida con las manos vacías. La joven sentía el peso de la misión sobre sus hombros. No era solo una búsqueda de hechos. Era una carrera contra el tiempo para darle paz a un anciano que había vivido demasiado tiempo en la oscuridad. Cada noche, en su modesta habitación de hotel, releía las copias que había hecho de las cartas de Ana Ofelia, tratando de encontrar una nueva pista, un nombre, una dirección que hubiera pasado por alto. La desesperación en la caligrafía de esa mujer, muerta hacía tanto tiempo, se sentía increíblemente viva. Isabel se dio cuenta de que no solo estaba buscando la verdad para su tío abuelo, también sentía una profunda necesidad de darle una voz a Ana Ofelia, de honrar su sufrimiento silencioso, y de asegurarse de que su historia, la real, fuera finalmente contada. Cuando estaba a punto de rendirse, una conversación casual con un viejo archivista en el Hospital San Juan de Dios le dio un hilo del que tirar. El hombre, un anciano de memoria prodigiosa, recordó al doctor Rojas no como un médico de familia, sino como un investigador discreto que colaboraba con la Facultad de Medicina en casos de afecciones familiares raras. No tenía acceso a sus archivos personales, pero le sugirió a Isabel que buscara en los registros de la universidad, en la sección de investigaciones médicas archivadas. Ese tipo de expedientes no se destruyen, señorita, se guardan bajo llave, lejos de los curiosos, le dijo guiñándole un ojo. Era una posibilidad remota, una aguja en un pajar aún más grande, pero era la primera luz de esperanza en semanas. El acceso a esos archivos no fue fácil. Requirió permisos, cartas de recomendación inventadas y una buena parte del dinero que Luis Fernando le había dado, utilizado para engrasar las voluntades de funcionarios reacios.
Finalmente, tras una semana de insistencia, una tarde lluviosa se encontró en un sótano polvoriento y húmedo, rodeada de estantes metálicos que se hundían bajo el peso de miles de carpetas amarillentas. El aire olía a papel viejo y a secretos olvidados. Con una lista de posibles años y el nombre del Dr. Rojas como única guía, Isabel comenzó la ardua tarea de revisar, carpeta por carpeta, la historia médica olvidada de la capital. Era un trabajo agotador, pero cada carpeta que abría, la acercaba un poco más a la verdad que había viajado tan lejos para encontrar. De vuelta en la escondida, Luis Fernando recibió un escueto telegrama de Isabel. No contenía detalles, solo 3 palabras que hicieron que su corazón diera un vuelco. Encontré una pista. Esas 3 palabras rompieron la monotonía de su espera y la reemplazaron con una tensión casi insoportable. La verdad estaba cerca. Podía sentirla como se siente la proximidad de una tormenta en el aire cargado de electricidad. La noche en que recibió el mensaje, no durmió. Se sentó en su mecedora en el porche, mirando la oscuridad de las montañas, la misma oscuridad que había envuelto la vida de Ana Ofelia. Se preparó mentalmente para lo peor. Una traición, un hijo secreto, un amor prohibido. Cualquier cosa, se dijo a sí mismo, sería mejor que el vacío de la ignorancia. El descubrimiento de la flor y la conversación con Mateo habían alterado su percepción del pasado de una manera fundamental. Ya no veía a Ana Ofelia como una víctima pasiva de su familia o del destino, sino como una mujer que había luchado activamente por mantener una parte de sí misma a salvo, oculta. La orquídea no era solo una flor, era un acto de rebelión silenciosa. El cuidado de esa planta secreta era una forma de preservar su identidad, su conexión con un mundo que le habían arrebatado. Luis Fernando comenzó a sentir una nueva forma de admiración por ella, una admiración teñida de una profunda tristeza. La amaba no solo por la felicidad que le había dado, sino por la fortaleza que ahora descubría que había tenido que desplegar para poder dársela. Los días siguientes se movieron con una lentitud exasperante. Cada mañana, esperaba al joven cartero con una ansiedad que no recordaba haber sentido desde su juventud, cuando esperaba las respuestas a sus primeras cartas de amor para Ana Ofelia. La ironía no se le escapó. Entonces esperaba una confirmación de su amor. Ahora, esperaba una revelación que podría destruirlo. Esta espera, sin embargo, era diferente. Estaba compartida. Aunque Isabel estaba a cientos de kilómetros de distancia, sentía su presencia en cada rincón de la hacienda. Se habían convertido en cómplices. 2 generaciones unidas por el deseo de desentrañar el misterio de una mujer que pertenecía a ambas. El vínculo entre ellos, forjado en el dolor y la curiosidad, se había vuelto inquebrantable. En Bogotá, la búsqueda de Isabel llegó a un punto crítico. Después de 3 días en el sótano de la universidad, sus manos cubiertas de polvo y sus ojos cansados de descifrar caligrafías antiguas, encontró una carpeta con una etiqueta discreta. Estudio de caso. Afección neuromuscular degenerativa en familia de la sabana. Confidencial. Dr. A. Rojas. El corazón le latió con fuerza. Al abrirla, encontró una serie de informes, notas y árboles genealógicos. Y allí, en una de las últimas páginas, estaba el nombre que buscaba, escrito con la tinta descolorida del tiempo, Ana Ofelia Giraldo. No era un expediente de paciente, sino parte de una investigación. La verdad era mucho más compleja y mucho más impersonal de lo que jamás hubieran imaginado. Isabel no leyó todo el expediente allí. Con manos temblorosas guardó la carpeta en su bolso, sintiendo el peso físico de la verdad que contenía. Salió del sótano y caminó sin rumbo por las calles de Bogotá, permitiendo que la lluvia fría le mojara el rostro. Necesitaba aire, necesitaba distancia antes de sumergirse en los detalles de la tragedia de Ana Ofelia. Sabía que lo que había en esa carpeta cambiaría para siempre la vida de su tío abuelo y la historia oficial de la escondida. No era solo la solución a un misterio familiar, era el diagnóstico de una crueldad social, de un miedo a la imperfección tan profundo que había condenado a una joven a un exilio disfrazado de matrimonio. Esa noche, en su hotel, Isabel leyó cada palabra. Los términos médicos eran complejos, pero la historia que contaban era devastadoramente simple. La familia de Ana Ofelia portaba un gen recesivo de una enfermedad hereditaria
que causaba un deterioro progresivo de los músculos y el sistema nervioso. Era incurable, y en esa época, una sentencia de muerte lenta y vergonzosa. El hermano olvidado, del que hablaban las cartas, no era una metáfora, era real. Un hermano mayor de Ana Ofelia había muerto a los 20 años de la misma enfermedad, y su muerte había sido registrada oficialmente como neumonía para evitar el escándalo y la mancha en el linaje familiar. La reputación para ellos valía más que la verdad y que la vida. La carpeta revelaba que los padres de Ana Ofelia sabían que ella era portadora de la enfermedad, e incluso que había comenzado a mostrar los primeros síntomas sutiles: fatiga, debilidad ocasional, temblores finos que solo un ojo entrenado podría detectar. El doctor Rojas, un amigo de la familia, les había rogado que fueran honestos, que le dieran cuidados en lugar de ocultarla. Pero ellos eligieron otro camino. El matrimonio arreglado con un hacendado respetado pero aislado en las montañas de Antioquia fue su solución. No la enviaron a morir, la enviaron a desaparecer. Lejos de las miradas de la élite bogotana, su inevitable deterioro pasaría desapercibido, atribuido al clima, a la altitud o a cualquier otra excusa plausible. Le dieron una jaula dorada donde su secreto podría extinguirse con ella. Con la verdad completa en sus manos, Isabel sintió una oleada de ira y una profunda compasión. La imagen de la joven Ana Ofelia, consciente de su destino, llegando a la escondida y decidiendo amar a Luis Fernando con toda la intensidad que le quedaba, se le apareció con una claridad desgarradora. Su amor no había sido un refugio casual, había sido una elección deliberada, había elegido la felicidad sobre la verdad. Protegió a Luis Fernando de su destino no por engaño, sino por un acto de amor supremo, regalándole 3 años de una felicidad tan pura que pudiera durarle toda una vida. Al día siguiente, Isabel envió un segundo telegrama a la escondida. Este era aún más corto que el anterior. Vuelvo a casa. Lo sé todo. El viaje de regreso de Isabel desde Bogotá fue, para Luis Fernando, la espera más larga y agónica de su vida. El segundo telegrama, con su promesa de una verdad absoluta, no le trajo paz sino una tormenta de ansiedad que lo mantuvo en vilo día y noche. Cada sonido en la hacienda, desde el canto lejano de un gallo hasta el crujido de las vigas de madera por la noche, le parecía el anuncio de su llegada. Pasaba las horas en el porche, la mirada fija en el punto del camino donde el vehículo debía aparecer, sintiendo que su vida entera, sus 72 años de recuerdos, se habían condensado en esa espera. El luto que había sido su compañero fiel durante 3 décadas, se había transformado en un monstruo de anticipación, y no sabía si la verdad que se acercaba sería su redención o su golpe de gracia. La atmósfera en la escondida cambió por completo. La melancolía respetuosa que la había impregnado durante años, fue reemplazada por una tensión palpable, casi eléctrica. Los trabajadores de la hacienda, acostumbrados a la rutina silenciosa de su patrón, ahora lo veían caminar de un lado a otro, con una energía nerviosa que no le conocían. Intercambiaban miradas de reojo, susurrando preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta. ¿Qué había pasado? ¿Qué noticia traía la señorita Isabel de la capital que podía sacar al viejo hacendado de su letargo de 30 años? Incluso el aroma del café parecía diferente, más amargo, como si la tierra misma estuviera conteniendo la respiración, a la espera del veredicto que estaba a punto de caer sobre la casa y su historia. Mateo el capataz era quizás el único que comprendía la magnitud de lo que estaba por suceder. No necesitaba saber los detalles, le bastaba con ver la expresión en el rostro de don Luis Fernando. Era la misma mirada de un hombre al borde de un precipicio que había visto décadas atrás, en los días posteriores a la muerte de la joven patrona. Su lealtad, que lo había llevado a guardar silencio sobre las pequeñas tristezas y los secretos que había presenciado, ahora le pesaba como una carga de piedras. Se preguntaba si su silencio había sido un acto de protección o de cobardía. Se mantuvo a una distancia prudente, cumpliendo con sus labores con una eficiencia mecánica, pero sus ojos rara vez se apartaban de la figura inquieta de su patrón, preparándose para el derrumbe que sentía inminente. En su insomnio, la mente de Luis Fernando se convirtió en un torbellino de recuerdos reexaminados. Pequeños detalles que en su momento había descartado como insignificantes, ahora regresaban con la fuerza de una acusación.
Recordó una tarde en la que Ana Ofelia, mientras bordaba, dejó caer la aguja, y sus dedos temblaron por un instante, un temblor tan fino que él lo atribuyó al cansancio. Recordó cómo a veces, en medio de una caminata por los cafetales, ella se detenía de repente, apoyándose en su brazo con una sonrisa, para disimular una súbita falta de aliento. En ese entonces, él veía solo fragilidad y delicadeza. Ahora, veía síntomas. Cada recuerdo era una pieza que encajaba en un mosaico que se negaba a comprender del todo, un retrato de una lucha silenciosa que se había librado justo a su lado. La culpa lo carcomía de una forma nueva y más cruel. No era la culpa del sobreviviente sino la del ciego. ¿Cómo pudo haberla amado tanto y conocerla tan poco? ¿Cómo pudo haber interpretado su reserva como timidez y su fatiga como melancolía? Se dio cuenta de que su amor, aunque inmenso y sincero, había sido egoísta en su felicidad. Él había estado tan absorto en la dicha de tenerla, en la perfección de su vida juntos, que no había dejado espacio para las imperfecciones de ella, para sus miedos o sus dolores ocultos. El pedestal en el que la había colocado durante su vida, y sobre todo, después de su muerte, no había sido un homenaje, sino una barrera que le impidió ver a la mujer real, con sus batallas y su desesperación. Una noche, incapaz de soportar la quietud de su habitación, volvió a la biblioteca. Abrió de nuevo el baúl, ahora vacío de su falso fondo, y sacó uno de los vestidos de Ana Ofelia, uno de seda azul que recordaba le gustaba especialmente. Al sostenerlo, notó un pequeño bulto cosido en el dobladillo interior. Con dedos torpes y temblorosos deshizo las puntadas. Dentro no había una joya ni una nota, sino una pequeña medalla de plata. Un amuleto religioso con la imagen de un santo que no reconoció. Estaba desgastada por el roce, como si hubiera sido tocada miles de veces. Ana Ofelia nunca había sido particularmente devota. Esa medalla no era un símbolo de fe, se dio cuenta, era un talismán contra el miedo, un ancla secreta a la que se aferraba cuando él no miraba. Mientras tanto, en el traqueteante autobús que ascendía por las montañas, Isabel sentía el peso de la carpeta en su regazo como si contuviera plomo. El paisaje antioqueño, con su belleza abrumadora, pasaba ante sus ojos sin que ella realmente lo viera. Su mente estaba ocupada ensayando frases, buscando las palabras adecuadas para contar una historia de crueldad y sacrificio sin destruir al hombre que le esperaba. ¿Cómo se le dice a alguien que el gran amor de su vida fue también la víctima de un exilio calculado? ¿Cómo se explica que la familia de su esposa la entregó no por conveniencia sino para esconderla como una vergüenza? Cada kilómetro que la acercaba a la escondida aumentaba su angustia. Se sentía extrañamente conectada a Ana Ofelia, esa mujer a la que solo conocía a través de cartas desesperadas y un frío informe médico. Sentía una responsabilidad profunda, no solo hacia su tío abuelo, sino hacia la memoria de ella. Tenía que ser su voz, la que contara la verdad que a ella le fue negada en vida. No podía permitir que la historia terminara como la de una joven frágil que sucumbió a una fiebre. Tenía que reivindicarla como lo que realmente fue. Una mujer increíblemente fuerte que, enfrentada a un destino terrible y a la traición de su propia sangre, eligió vivir sus últimos años con una generosidad y un amor absolutos, protegiendo al hombre que amaba de la única manera que sabía. El autobús finalmente la dejó en la entrada del camino que conducía a la hacienda. El aire fresco de la montaña, cargado del olor a tierra húmeda y café, la golpeó con fuerza. La escondida se alzaba a lo lejos, imponente y silenciosa, como una tumba hermosa. Mientras caminaba por el sendero de tierra, vio la figura de su tío abuelo en el porche, una silueta recortada contra la luz del atardecer. Estaba exactamente donde ella sabía que estaría, esperándola. El corazón se le encogió. La parte más difícil de su viaje no había sido encontrar la verdad en un sótano polvoriento, sino el último tramo de ese camino, los 100 metros que la separaban del hombre cuyo mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Cuando llegó al porche, las palabras no fueron necesarias. Luis Fernando la miró, y en los ojos de su joven sobrina nieta, vio la confirmación de todos sus temores y esperanzas. No había sorpresa en su rostro, solo una profunda y resignada tristeza.
Isabel vio en él a un hombre que ya no luchaba contra la verdad, sino que se había rendido a ella, listo para recibir el golpe final. Él no le preguntó qué había encontrado. Simplemente asintió lentamente. Un gesto que era a la vez una bienvenida y un permiso. Se apartó para dejarla pasar al interior de la casa, y el silencio que los envolvió era más pesado y más elocuente que cualquier conversación. No fueron directamente a la biblioteca. Como si siguieran un ritual no escrito, se sentaron en la pequeña sala de estar. Una de las sirvientas les trajo café, y ambos sostuvieron las tazas calientes entre sus manos, sin beber, dejando que el vapor se elevara entre ellos como un velo. El tiempo pareció detenerse. En esa quietud, Luis Fernando observaba la carpeta que Isabel había dejado sobre una mesita. Ese objeto de cartón se había convertido en el centro de su universo, un arca que contenía el naufragio de su pasado. Isabel, por su parte, le daba tiempo, permitiéndole armarse del valor necesario para hacer la pregunta que lo cambiaría todo. Sabía que no podía apresurarlo. Este era un viaje que él debía iniciar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Luis Fernando dejó su taza en la mesa con un leve temblor. Se puso de pie, y sin decir una palabra, caminó hacia la biblioteca. Isabel lo siguió, con la carpeta en la mano. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la luz anaranjada del atardecer que se filtraba por las ventanas. El olor a libros viejos y a madera les dio la bienvenida. Él se sentó en su pesado sillón de cuero detrás del escritorio, el mismo desde el que había dirigido la hacienda durante 50 años. Señaló la silla frente a él. Era el momento. No había más escapatoria, la espera había terminado. Isabel se sentó y colocó la carpeta sobre la superficie de madera pulida, justo entre ellos. El gesto fue solemne, casi como el de un abogado presentando una prueba definitiva en un juicio. Respiró hondo, buscando la mirada de su tío abuelo. «Tío», comenzó, su voz apenas un susurro, pero clara y firme en el silencio de la biblioteca. «Lo que encontré es difícil. Pero necesita saber que Ana Ofelia lo amó más de lo que usted jamás imaginó. Lo amó tanto, que tomó una decisión imposible para protegerlo». Hizo una pausa, permitiendo que esas palabras se asentaran, construyendo una base de amor antes de revelar la tragedia que se cernía sobre ella. Luis Fernando no desvió la mirada, sus ojos, nublados por la edad y el dolor, estaban fijos en los de ella, buscando fuerza. Apretó los reposabrazos del sillón, sus nudillos blancos por la presión, asintió levemente, dándole permiso para continuar. No iba a desmoronarse, no todavía. Le debía a Ana Ofelia, a la mujer real que estaba a punto de conocer, la dignidad de escuchar su historia hasta el final. Había vivido 30 años en la ignorancia, podía soportar unos minutos de una verdad dolorosa. «Dime, Isabel», dijo, su voz ronca por la emoción contenida. «Dime quién era la mujer con la que me casé». Isabel abrió la carpeta. Dentro no había cartas de amor ni fotografías, solo fotocopias de informes médicos y notas escritas con una caligrafía clínica y distante. Sacó el primer papel. La familia de Ana Ofelia tenía un secreto, tío. Un secreto que consideraban una maldición, una mancha en su nombre. No era un escándalo de amoríos o deudas. Era algo que llevaban en la sangre. La forma en que pronunció la palabra sangre hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Luis Fernando. De repente la frialdad de sus suegros, su prisa por casarla, todo empezó a encajar de una manera horrible y lógica. Su hermano mayor, continuó Isabel, su voz llena de una compasión infinita, no murió de neumonía, como le hicieron creer a todo el mundo. Murió de una enfermedad hereditaria, una condición que debilita el cuerpo lentamente, sin piedad. Y sus padres sabían que Ana Ofelia también la tenía. El aire pareció volverse denso, difícil de respirar. Luis Fernando sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. No era un amante, no era otro hombre. El rival contra el que había perdido a su esposa no había sido una persona, sino la propia vida, una condena que ella había conocido desde el principio. Él cerró los ojos con fuerza, y una sola lágrima se deslizó por su mejilla arrugada. La imagen de Ana Ofelia, joven y sonriente, se superpuso con la de una condenada a muerte.
El exilio a la escondida ya no era una sospecha, era una certeza cruel. La habían enviado allí no para que encontrara el amor, sino para que su inevitable deterioro ocurriera lejos, donde no pudiera manchar el ilustre apellido de la familia. Su matrimonio no había sido un contrato de negocios, había sido una sentencia, un destierro disfrazado de bendición. Se sintió ahogado por una oleada de rabia impotente hacia esa familia que había sacrificado a su propia hija en el altar de las apariencias. Isabel esperó a que el primer impacto pasara antes de continuar. Sabía que necesitaba darle la historia completa, no solo la traición de la familia, sino el heroísmo de Ana Ofelia. Ella lo sabía, tío. Sabía cuál era su destino cuando llegó aquí. Y tuvo que tomar una decisión. Deslizó uno de los informes médicos sobre el escritorio. Podría habérselo contado. Podría haber vivido sus últimos años como una enferma, recibiendo su compasión y sus cuidados. Pero no quiso eso. No quiso que su amor estuviera manchado por la lástima. No quiso que usted la recordara como una tragedia. La revelación final cayó sobre Luis Fernando con el peso de una lápida. Ella eligió regalarle felicidad, concluyó Isabel, su voz quebrándose por primera vez. Eligió darle 3 años de un amor tan perfecto y puro como fuera posible, sin la sombra de la enfermedad. Cada sonrisa, cada beso, cada día que pasó a su lado fue un acto de desafío contra su propio destino. Lo que usted creía que era una fiebre repentina, tío, fue simplemente el final de una batalla que ella luchó en secreto desde el día que lo conoció. Su secreto no fue una traición hacia usted, fue su último y más grande regalo de amor. El silencio que cayó sobre la biblioteca no fue un silencio vacío. Fue un silencio denso, pesado, lleno del estruendo de 30 años de una vida construida sobre una mentira piadosa. Luis Fernando no se movió. Su cuerpo, encorvado por la edad, pareció encogerse aún más, como si el peso de esa revelación final fuera una carga física que sus huesos ya no podían soportar. Su mirada, antes fija en Isabel, ahora se perdía en un punto indefinido sobre el escritorio, viendo no la madera pulida, sino el desfile de todos los recuerdos que ahora tenían un nuevo y terrible significado. Cada risa compartida, cada paseo por los cafetales, cada noche de amor, todo estaba ahora teñido por el conocimiento de su sacrificio silencioso. No sentía el dolor de la traición, sino algo mucho peor. El dolor de una ignorancia que ahora le parecía imperdonable. La primera reacción no fue una lágrima, sino un temblor que comenzó en sus manos y se extendió por todo su cuerpo. Era el temblor de un edificio cuyos cimientos acaban de ser dinamitados. El luto que había sido su identidad, su refugio y su condena, se desvaneció en un instante, reemplazado por un vacío aterrador. ¿A quién le había llorado durante 3 décadas? ¿A la delicada flor que creía conocer? ¿O a la guerrera desconocida que había luchado una guerra invisible a su lado? La imagen de Ana Ofelia, su santa personal, se hizo añicos, y en su lugar apareció el rostro de una extraña, una mujer de una fortaleza y un amor tan inmensos que resultaban incomprensibles. Se sintió como un extraño en su propia historia de amor, un espectador que solo ahora, 30 años tarde, entendía el verdadero argumento de la obra. De repente, un sonido gutural, seco y doloroso, rompió el silencio de la biblioteca. No fue un sollozo, sino un grito ahogado, un desgarro que venía de lo más profundo de su ser. Luis Fernando se puso de pie con una brusquedad que desmentía su edad, y con un movimiento violento, barrió con el brazo todo lo que había sobre el escritorio. Libros, tinteros y papeles volaron por los aires, estrellándose contra el suelo en una cacofonía de caos. Fue un acto de furia impotente, una rabia dirigida no contra Isabel, ni siquiera contra Ana Ofelia, sino contra el tiempo, contra el destino, contra su propia y monumental ceguera. Se apoyó en el escritorio, con la cabeza gacha y los hombros sacudidos por espasmos de un dolor demasiado grande para ser contenido en lágrimas. «¡Ciego!», exclamó, su voz rota por la angustia golpeando la madera con el puño. «¡Fui un ciego!». No era una simple autocrítica, era una confesión, una acusación amarga que se lanzaba a sí mismo. Ella estaba muriendo frente a mí, y yo solo veía amor, solo veía felicidad.
La rabia se transformó en un torrente de palabras, un desahogo que había estado represado durante décadas. Sus manos, a veces le temblaban. Pensé que era el frío de la montaña, su cansancio. Creí que era la nostalgia de su hogar. Dios mío, cada síntoma era una súplica de ayuda que yo era demasiado feliz para escuchar. Le construí un paraíso para que viviera, sin darme cuenta de que para ella era una hermosa celda donde esperaba su sentencia. Isabel se levantó, pero no se acercó. Entendió que él necesitaba ese espacio para expulsar el veneno de la culpa que lo estaba consumiendo. Lo dejó hablar, lo dejó vaciarse de toda esa frustración que había estado fermentando bajo la superficie de su luto resignado. Luis Fernando caminó de un lado a otro de la biblioteca como un animal enjaulado, enumerando cada pequeño detalle que ahora recordaba con una claridad torturadora. La vez que se mareó en el jardín y me dijo que era por el sol. La forma en que evitaba hablar de su familia, pensé que era por respeto a nuestro nuevo comienzo. Todo era una mentira, una hermosa, perfecta y devastadora mentira que yo me tragué sin hacer una sola pregunta. Su furia entonces se desvió, encontrando el blanco correcto, la familia de Ana Ofelia. Y ellos, esos miserables, gritó, su rostro enrojecido por la ira. La usaron, la descartaron como si fuera un objeto defectuoso. La enviaron aquí no para que fuera mi esposa, sino para que su problema desapareciera con ella. La condenaron a morir sola, lejos de todo lo que conocía, solo para proteger su maldito nombre. No la mató la enfermedad, Isabel. La mató la vergüenza de su propia sangre. La mató el silencio que le impusieron. Esa verdad, tan brutal y tan clara, resonó en la habitación, cargada con el peso de una injusticia que había permanecido impune durante demasiado tiempo. Finalmente, agotado, se desplomó de nuevo en el sillón. El torbellino de rabia se disipó, dejando tras de sí solo el despojo de un dolor puro y desnudo. Fue entonces cuando las lágrimas llegaron, silenciosas y amargas, rodando por las profundas arrugas de su rostro. No eran las lágrimas nostálgicas de su luto anterior, eran lágrimas de una comprensión tardía, de una empatía que llegaba con 30 años de retraso. Lloraba por la joven asustada que debió sentirse al llegar a esa hacienda, cargando con un secreto mortal. Lloraba por su valentía, por su increíble capacidad de amar en medio de la desesperación. Lloraba por todos los años que había perdido honrando un fantasma, cuando la mujer real había sido infinitamente más digna de su devoción. Fue en ese momento de vulnerabilidad que Isabel se acercó. Se arrodilló junto a su sillón, y, con una delicadeza infinita, puso una mano sobre el brazo de su tío abuelo. No dijo, no fue tu culpa, ni ninguna otra frase vacía de consuelo. En su lugar, habló con una voz suave pero firme, llena de la verdad que él necesitaba oír. Tío, usted no fue ciego, usted fue su refugio. Ella no quería que viera su enfermedad, quería que viera su amor. Y lo logró. Su misión no era que usted la salvara, porque sabía que no podía ser salvada. Su misión era salvarlo a usted del dolor de verla marchitarse. Y lo cumplió con una perfección absoluta. Las palabras de Isabel fueron como un bálsamo sobre una herida abierta. Luis Fernando levantó la vista, sus ojos anegados en lágrimas encontrando los de ella. En su mirada no había lástima, sino una profunda admiración, tanto por él como por Ana Ofelia. Ella no le mintió para engañarlo, continuó Isabel. Le ocultó la verdad para liberarlo. Le regaló 3 años de una felicidad tan intensa, que le sirviera de armadura para el resto de su vida. El hecho de que usted no viera nada, no es una prueba de su ceguera, tío. Es la prueba definitiva de lo mucho que ella lo amó y de lo bien que lo protegió. Su ignorancia fue el mayor triunfo de ella. Esa perspectiva lo golpeó con la fuerza de una revelación. Él no había sido un tonto, había sido el custodio de su último deseo. Su felicidad no había sido una distracción egoísta, sino el propósito mismo de su sacrificio. La culpa, ese monstruo que lo había estado devorando, comenzó a retroceder, no desapareciendo por completo, pero perdiendo su poder sobre él. La historia de su amor no era una tragedia de engaño, sino una epopeya de protección.
Él había sido el guardián de su alegría, y ella, la guardiana de su paz. Se miraron el uno al otro en un pacto silencioso, y por primera vez, él no se sintió solo en su dolor. Lentamente, como si estuviera despertando de un largo sueño, Luis Fernando se recompuso. El temblor de sus manos cesó. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, y aunque su rostro estaba marcado por el sufrimiento, había una nueva luz en sus ojos, la luz de la comprensión. Miró a su alrededor, a la biblioteca que había sido su santuario y su celda. Los libros, los muebles, todo parecía igual, pero él lo veía de manera diferente. Ya no eran recordatorios de lo que había perdido, sino testimonios de lo que había tenido. Un amor tan poderoso, que había desafiado a la muerte misma, no venciéndola, sino eligiendo cómo vivir frente a ella. Toda mi vida, susurró, su voz aún ronca, he estado llorando a la mujer equivocada, he estado honrando a una santa de porcelana, frágil y perfecta, pero ella era de acero. La imagen de la joven delicada se disolvió por completo, y en su lugar, vio a Ana Ofelia con una claridad que nunca había tenido en vida. La vio no como su esposa, sino como una persona completa, valiente, aterrada, generosa, y sobre todo, increíblemente sola en su lucha. El amor que sentía por ella se transformó. Ya no era la adoración por un ideal perdido, sino un respeto profundo y abrumador por la mujer real, con sus cicatrices y sus secretos. Con una nueva determinación, se levantó del sillón. Esta vez, sus movimientos no eran bruscos ni desesperados, sino deliberados y llenos de un propósito recién encontrado. Caminó hacia el baúl que había iniciado todo, y sacó de nuevo el pequeño estuche de cuero. Tomó las cartas que ella nunca envió, esos borradores llenos de tachaduras y de miedo, y los sostuvo con una reverencia que nunca antes había sentido. Ya no eran la prueba de un secreto, sino su testamento. Eran la única voz que le quedaba de su batalla, y ahora, finalmente, había alguien para escucharla. Se volvió hacia Isabel, y por primera vez desde que ella había llegado, le dedicó una sonrisa. No era una sonrisa feliz, sino una de profunda gratitud y de una paz recién encontrada. Gracias, hija, dijo, y en esas dos palabras estaba contenido todo el peso de su liberación. Me has devuelto a mi esposa, no la que yo inventé en mis recuerdos, sino la verdadera. Y ahora sé lo que tengo que hacer. Ya no había más preguntas sin respuesta, solo una verdad que necesitaba ser honrada. El luto de 30 años había terminado. En su lugar comenzaba algo nuevo, el deber de contar su verdadera historia. Esa noche, la escondida fue testigo de un cambio fundamental. La atmósfera de melancolía estancada se disipó, reemplazada por una quietud solemne, la calma que sigue a la peor de las tormentas. Luis Fernando no se encerró en su dolor. En cambio, pidió a Isabel que se sentara con él en el porche, bajo el cielo estrellado de Antioquia. No hablaron de la enfermedad ni de la traición de la familia. En su lugar, por primera vez, Luis Fernando comenzó a hablar de Ana Ofelia no como un mito, sino como una persona. Recordó anécdotas, pequeños detalles de su personalidad, su risa, su terquedad, su amor por las orquídeas. Estaba reconstruyendo su memoria, pieza por pieza, pero esta vez sobre una base de verdad. Cada recuerdo, antes agridulce, ahora adquiría una nueva capa de significado. Su insistencia en aprender a montar a caballo, a pesar de su aparente fragilidad, ya no era un capricho, sino un acto de desafío. Su fascinación por los relatos de viajes a lugares lejanos ya no era simple curiosidad, sino el anhelo de una vida que sabía que nunca tendría. Estaba conociendo a su esposa de nuevo, descubriendo las profundidades de un alma que había amado sin comprender del todo. Y en ese proceso, se estaba perdonando a sí mismo. Al amanecer, mientras los primeros rayos de sol iluminaban los cafetales, Luis Fernando tomó una decisión. La historia de Ana Ofelia no moriría con él en esa hacienda. La crueldad de su familia no quedaría impune en el olvido. Su sacrificio no sería en vano. Miró a Isabel, cuya presencia había sido el catalizador de toda esa transformación, y supo que su legado no sería solo el café de la escondida, sino la verdad que habían desenterrado juntos, una verdad que, aunque dolorosa,
era la única forma de hacerle justicia a la mujer que le había enseñado el verdadero significado del amor. Le pidió a Mateo que se reuniera con ellos en el despacho. Cuando el viejo capataz entró, con la cabeza gacha y el peso de su propio silencio sobre los hombros, Luis Fernando no lo recibió con reproches, sino con una mirada de entendimiento. «Mateo, usted sabía que ella sufría, ¿verdad?», preguntó, su voz suave, sin una pizca de acusación. El anciano, con los ojos llenos de lágrimas, solo pudo asentir. «Me hizo jurar que no diría nada, patrón. Dijo que su felicidad era lo único que importaba». Esa confesión fue la última pieza del rompecabezas, la confirmación de que el amor de Ana Ofelia había creado un círculo de protección a su alrededor, un pacto de silencio para preservar su paraíso. Luis Fernando se acercó al capataz y le puso una mano en el hombro. «Usted no la traicionó, Mateo, usted cumplió su voluntad, y ahora todos juntos, vamos a honrarla como se merece». El clímax no había sido un final, sino un comienzo. El final de un luto basado en la ignorancia, y el comienzo de un homenaje basado en la verdad. La escondida ya no sería un mausoleo. Se convertiría en el guardián de la memoria de una mujer extraordinaria, cuya historia de sacrificio y amor finalmente, después de 3 largas décadas, sería contada tal y como fue. A la mañana siguiente, un nuevo sol pareció levantarse sobre la escondida. No era más brillante ni más cálido que el de los últimos 30 años, pero por primera vez, la luz no se sentía como una intrusa en una casa de luto. Luis Fernando se despertó antes del amanecer, no por la ansiedad de la espera, sino con una claridad de propósito que no había sentido desde su juventud. Su primera orden del día, dada a un sorprendido Mateo, fue simple pero revolucionaria: abrir cada puerta y cada ventana de la casa principal. Quería que el aire de la montaña, el olor a café y a tierra mojada, barriera los últimos vestigios del aire estancado de su mausoleo personal. Quería que la vida, en su forma más elemental, volviera a entrar en los pasillos que durante tanto tiempo solo habían albergado el eco de una ausencia. La transformación de la escondida comenzó en el corazón mismo del santuario, el cuarto de costura de Ana Ofelia. Junto a Isabel, Luis Fernando entró en la habitación no para cerrarla de nuevo, sino para devolverla a la vida. No tiraron nada. En cambio, cada objeto fue recontextualizado con un nuevo entendimiento. Los vestidos, antes reliquias intocables, fueron cuidadosamente sacados de los baúles para ser limpiados y guardados como el vestuario de una mujer valiente, no como el sudario de una mártir. Los libros de poesía que habían estado confinados en esa habitación, fueron llevados a la biblioteca principal, sus páginas ahora leídas no con melancolía, sino con una profunda admiración por la mente que había encontrado consuelo en sus versos. Cada gesto era un paso para desmantelar el altar a una santa y empezar a construir un monumento a una mujer real. El cambio más significativo fue el del propio Luis Fernando. El anciano de gestos lentos y mirada perdida, fue reemplazado por un hombre con una energía serena y decidida. Su luto ya no era una carga que arrastraba, sino una historia que ahora comprendía y podía portar con dignidad. Dejó de pasar sus días en la mecedora del porche, observando la vida desde la distancia. En cambio, comenzó a caminar de nuevo por sus cafetales, no solo para supervisar, sino para sentir la tierra bajo sus pies, para reconectar con el mundo que Ana Ofelia había elegido como su último refugio. Su dolor no había desaparecido, pero se había transformado. Ya no era un ancla que lo mantenía atado al pasado, sino una brújula que le indicaba cómo vivir el tiempo que le quedaba. La noticia de la verdadera historia de Ana Ofelia se filtró desde la hacienda como el agua que se abre paso por las grietas de una presa. Los trabajadores que habían presenciado el cambio radical en su patrón, susurraban la historia en sus hogares, y de allí, se extendió al pueblo con la velocidad del chisme. La leyenda del viudo eterno y su amor perfecto se hizo añicos, y la comunidad no supo cómo reaccionar. Algunos sintieron una compasión renovada por el viejo hacendado, mientras que otros, aferrados a la versión romántica, miraban con escepticismo, incapaces de creer que una historia tan arraigada pudiera ser una fachada. La escondida dejó de ser un símbolo de fidelidad para convertirse en el epicentro de un misterio que ahora todos creían tener derecho a juzgar.
La reacción del mundo exterior no tardó en llegar, y lo hizo en la forma de una carta con el sello de una prestigiosa firma de abogados de Bogotá. No venía de los padres de Ana Ofelia, fallecidos hacía mucho tiempo, sino de un sobrino lejano, un Giraldo de la nueva generación que había heredado el orgullo y la arrogancia del linaje. La carta era gélida y amenazante. Acusaba a Luis Fernando de difamar la memoria de su difunta esposa, y de inventar historias escandalosas para manchar el buen nombre de la familia. Exigía un cese inmediato de la difusión de esas mentiras, y amenazaba con acciones legales para proteger el honor familiar. Era la voz del viejo mundo, el mismo que había condenado a Ana Ofelia, intentando imponer su silencio una vez más, incluso desde la tumba. Luis Fernando leyó la carta en su despacho con Isabel a su lado. Su rostro no mostró ni ira ni dolor, sino una calma glacial, la de un hombre que ya no tenía nada que perder, porque ya había enfrentado la peor de las verdades. La amenaza de la familia Giraldo le pareció patética, un último intento desesperado por mantener cerrado un sepulcro que él ya había abierto. Dobló la carta con cuidado y la dejó sobre la mesa. «Creen que su nombre vale más que su vida», dijo en voz baja, «más para sí mismo que para Isabel. Cometieron el mismo error con ella. Pero esta vez, no van a ganar». La carta, que pretendía intimidarlo, solo consiguió solidificar su resolución. El silencio de la escondida había terminado para siempre. Con una serenidad que sorprendió a Isabel, Luis Fernando le dictó una respuesta. No era una defensa ni una justificación. Eran apenas 3 párrafos, escritos con una economía de palabras brutal y una dignidad inquebrantable. En ellos, afirmaba que no estaba manchando la memoria de su esposa, sino finalmente honrándola al revelar la fortaleza que ella se vio obligada a ocultar. Declaraba que la verdadera mancha no era la enfermedad, sino el abandono y la crueldad de quienes debieron protegerla. Y concluía con una frase lapidaria. El nombre Giraldo murió para esta hacienda el mismo día que Ana Ofelia. Le ruego que no vuelvan a dirigirnos la palabra. Sellar y enviar esa carta fue el acto final de su liberación, el corte definitivo del último hilo que lo ataba al pasado impuesto por otros. Ese acto de desafío consolidó el vínculo entre el anciano y su sobrina nieta, de una manera que nada más podría haberlo hecho. Ya no eran simplemente familia, eran aliados, cómplices en la custodia de una verdad preciosa y terrible. Luis Fernando comenzó a ver en Isabel, no solo a la joven curiosa que había desatado la tormenta, sino a la heredera de una historia que trascendía la tierra y el café. Le enseñó los secretos de la hacienda, no como un patrón a un empleado, sino como un guardián pasando la antorcha. Isabel, por su parte, encontró en la escondida un propósito que nunca había buscado. Decidió quedarse, no por obligación, sino por un profundo sentido de pertenencia a ese lugar y a la memoria que ahora ayudaba a proteger. El primer proyecto de su nueva vida juntos fue darle a Ana Ofelia el tributo que merecía. Viajaron al pequeño pueblo y encargaron una nueva lápida para su tumba en el cementerio familiar. La antigua, con su simple y engañoso epitafio, amada esposa, fue retirada con un respeto solemne. La nueva, tallada en mármol blanco, llevaría su nombre completo, sus fechas, y una sola inscripción debajo, elegida por Luis Fernando después de largas noches de reflexión. Su amor fue su fortaleza, y su silencio, su último regalo. No era una explicación para los curiosos, sino una declaración para quienes entendieran la profundidad de su sacrificio. Era la verdad, finalmente grabada en piedra, para que ni el tiempo ni las mentiras pudieran volver a borrarla. Pero Luis Fernando sabía que un tributo de piedra no era suficiente. Quería que el legado de Ana Ofelia fuera algo vivo, algo que pudiera mitigar el tipo de sufrimiento que ella había soportado en soledad. Con una parte considerable de sus ahorros, estableció una pequeña fundación discreta, gestionada por Isabel. La Fundación Orquídea Escondida no tenía como objetivo curar enfermedades, sino combatir el silencio. Ofrecía ayuda económica y emocional anónima a familias de la región que lidiaban con enfermedades consideradas vergonzosas, permitiéndoles obtener cuidados sin tener que enfrentarse al juicio de la comunidad. El dolor personal de Luis Fernando se transformaba así,
en un acto de compasión colectiva, convirtiendo la crueldad que había sufrido su esposa en una fuente de bondad para otros. La rutina en la escondida se reinventó por completo. La casa, antes silenciosa y sombría, ahora se llenaba de vida. Isabel insistió en poner un gramófono en la sala principal, y la música clásica, que a Ana Ofelia le encantaba, volvió a flotar por los pasillos. Las comidas ya no eran un trámite solitario para Luis Fernando, se convirtieron en largas conversaciones con Isabel, y a menudo, con Mateo, donde compartían historias de la hacienda, del pasado y del futuro. Hablaban de Ana Ofelia abiertamente, no con la reverencia temerosa de antes, sino con el cariño y la admiración con que se habla de un ser querido, cuya historia completa finalmente se conoce y se abraza. Poco a poco, la percepción del pueblo también comenzó a cambiar. El chisme inicial dio paso a un respeto profundo y silencioso. La gente ya no veía a Luis Fernando como el viudo eterno, una figura trágica y romántica, sino como algo mucho más complejo. Un hombre que en el ocaso de su vida, había tenido el coraje de enfrentar una verdad que habría destruido a muchos otros. La nueva leyenda de la escondida ya no era la de un amor de cuento de hadas, sino la de un amor real, imperfecto y por eso mismo, infinitamente más poderoso. Un amor que había sobrevivido a la enfermedad, al exilio y lo más difícil de todo, a la verdad. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo de naranja los cafetales, Luis Fernando llevó a Isabel a un rincón apartado del jardín principal. Allí, protegido del viento por un muro de piedra, había un pequeño invernadero recién construido. Dentro, en hileras ordenadas, crecían docenas de orquídeas de las variedades más exóticas y coloridas, incluyendo varias de ese púrpura intenso que él había encontrado prensado en el libro de poemas. Ella las escondía porque le recordaban el hogar que le arrebataron, dijo Luis Fernando, su voz serena. Ahora, nosotros las mostraremos al mundo para que todos recuerden la fortaleza que encontró aquí. Era un jardín secreto hecho público, un símbolo de que ya no había nada que ocultar. En sus últimos años, Luis Fernando encontró una paz que nunca creyó posible. Ya no estaba atormentado por preguntas sin respuesta, ni perseguido por la sombra de un luto mal entendido. Vivía rodeado del amor de Isabel, del respeto de sus trabajadores, y sobre todo, de la compañía de la verdadera Ana Ofelia. Hablaba con ella en la quietud de la biblioteca, no como si fuera un fantasma, sino como si estuviera conversando con la parte más sabia de su propia alma. Le contaba sobre la fundación, sobre las orquídeas, sobre cómo Isabel se parecía a ella en su determinación. Le estaba dando, 30 años tarde, la vida que siempre debieron haber compartido, una vida sin secretos. El día que Luis Fernando murió, varios años después, lo hizo en su cama, con la luz del sol entrando por la ventana y la mano de Isabel sosteniendo la suya. Se fue en silencio, con una leve sonrisa en los labios, como un hombre que finalmente ha completado su viaje. Isabel lo enterró junto a Ana Ofelia, bajo la nueva lápida. No hubo un gran funeral, solo una ceremonia íntima con la gente de la hacienda. Mientras la tierra cubría el ataúd, Isabel no sintió la desolación de una pérdida, sino la certeza de un reencuentro. Las dos historias, la de él y la de ella, por fin estaban completas, entrelazadas para siempre bajo una inscripción que resumía la esencia de su extraordinario amor. Isabel se quedó al frente de la escondida, no como su dueña, sino como su guardiana. La hacienda cafetera prosperó, pero su mayor cosecha nunca fue el café. Su verdadero legado fue la historia de Ana Ofelia y Luis Fernando, una historia que Isabel se aseguró de que nunca más fuera olvidada o idealizada. La contaba a quien quisiera escucharla, no como una tragedia, sino como una lección sobre la increíble capacidad del ser humano para proteger a quienes ama. Ese día, bajo el cielo de Antioquia, Luis Fernando había comprendido que el amor verdadero no es el que carece de secretos, sino el que sobrevive a ellos, y que la memoria más pura no es la que se idealiza, sino la que se atreve a abrazar la dolorosa y hermosa verdad. Si crees que la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la verdadera paz y que ninguna historia de sacrificio debe ser olvidada, por favor comparte este relato. No olvides suscribirte para conocer más historias de vidas que, como la de Ana Ofelia, merecen ser contadas en su totalidad. Gracias por escuchar.
A la mañana siguiente, un nuevo sol pareció levantarse sobre la escondida. No era más brillante ni más cálido que el de los últimos 30 años, pero por primera vez, la luz no se sentía como una intrusa en una casa de luto. Luis Fernando se despertó antes del amanecer, no por la ansiedad de la espera, sino con una claridad de propósito que no había sentido desde su juventud. Su primera orden del día, dada a un sorprendido Mateo, fue simple pero revolucionaria: abrir cada puerta y cada ventana de la casa principal. Quería que el aire de la montaña, el olor a café y a tierra mojada, barriera los últimos vestigios del aire estancado de su mausoleo personal. Quería que la vida, en su forma más elemental, volviera a entrar en los pasillos que durante tanto tiempo solo habían albergado el eco de una ausencia. La transformación de la escondida comenzó en el corazón mismo del santuario, el cuarto de costura de Ana Ofelia. Junto a Isabel, Luis Fernando entró en la habitación no para cerrarla de nuevo, sino para devolverla a la vida. No tiraron nada. En cambio, cada objeto fue recontextualizado con un nuevo entendimiento. Los vestidos, antes reliquias intocables, fueron cuidadosamente sacados de los baúles para ser limpiados y guardados como el vestuario de una mujer valiente, no como el sudario de una mártir. Los libros de poesía que habían estado confinados en esa habitación fueron llevados a la biblioteca principal, sus páginas ahora leídas no con melancolía, sino con una profunda admiración por la mente que había encontrado consuelo en sus versos. Cada gesto era un paso para desmantelar el altar a una santa y empezar a construir un monumento a una mujer real. El cambio más significativo fue el del propio Luis Fernando. El anciano de gestos lentos y mirada perdida fue reemplazado por un hombre con una energía serena y decidida. Su luto ya no era una carga que arrastraba, sino una historia que ahora comprendía y podía portar con dignidad. Dejó de pasar sus días en la mecedora del porche, observando la vida desde la distancia. En cambio, comenzó a caminar de nuevo por sus cafetales, no solo para supervisar, sino para sentir la tierra bajo sus pies, para reconectar con el mundo que Ana Ofelia había elegido como su último refugio. Su dolor no había desaparecido, pero se había transformado. Ya no era un ancla que lo mantenía atado al pasado, sino una brújula, que le indicaba cómo vivir el tiempo que le quedaba. La noticia de la verdadera historia de Ana Ofelia se filtró desde la hacienda como el agua que se abre paso por las grietas de una presa. Los trabajadores que habían presenciado el cambio radical en su patrón, susurraban la historia en sus hogares, y de allí, se extendió al pueblo con la velocidad del chisme. La leyenda del viudo eterno y su amor perfecto se hizo añicos, y la comunidad no supo cómo reaccionar. Algunos sintieron una compasión renovada por el viejo hacendado, mientras que otros, aferrados a la versión romántica, miraban con escepticismo, incapaces de creer que una historia tan arraigada pudiera ser una fachada. La escondida dejó de ser un símbolo de fidelidad para convertirse en el epicentro de un misterio que ahora todos creían tener derecho a juzgar. La reacción del mundo exterior no tardó en llegar, y lo hizo en la forma de una carta con el sello de una prestigiosa firma de abogados de Bogotá. No venía de los padres de Ana Ofelia, fallecidos hacía mucho tiempo, sino de un sobrino lejano, un Giraldo de la nueva generación que había heredado el orgullo y la arrogancia del linaje. La carta era gélida y amenazante. Acusaba a Luis Fernando de difamar la memoria de su difunta esposa, y de inventar historias escandalosas para manchar el buen nombre de la familia. Exigía un cese inmediato de la difusión de esas mentiras, y amenazaba con acciones legales para proteger el honor familiar. Era la voz del viejo mundo, el mismo que había condenado a Ana Ofelia, intentando imponer su silencio una vez más, incluso desde la tumba. Luis Fernando leyó la carta en su despacho, con Isabel a su lado. Su rostro no mostró ni ira ni dolor, sino una calma glacial, la de un hombre, que ya no tenía nada que perder porque ya había enfrentado la peor de las verdades. La amenaza de la familia Giraldo le pareció patética, un último intento desesperado por mantener cerrado un sepulcro que él ya había abierto. Dobló la carta con cuidado y la dejó sobre la mesa. Creen que su nombre vale más que su vida, dijo en voz baja, más para sí mismo que para Isabel. Cometieron el mismo error con ella, pero esta vez no van a ganar. La carta que pretendía intimidarlo,
solo consiguió solidificar su resolución. El silencio de la escondida había terminado para siempre. Con una serenidad que sorprendió a Isabel, Luis Fernando le dictó una respuesta. No era una defensa ni una justificación. Eran apenas 3 párrafos, escritos con una economía de palabras brutal y una dignidad inquebrantable. En ellos, afirmaba que no estaba manchando la memoria de su esposa, sino finalmente honrándola, al revelar la fortaleza que ella se vio obligada a ocultar. Declaraba que la verdadera mancha no era la enfermedad, sino el abandono y la crueldad de quienes debieron protegerla. Y concluía con una frase lapidaria. El nombre Giraldo murió para esta hacienda el mismo día que Ana Ofelia. Les ruego que no vuelvan a dirigirnos la palabra. Sellar y enviar esa carta fue el acto final de su liberación, el corte definitivo del último hilo, que lo ataba al pasado impuesto por otros. Ese acto de desafío consolidó el vínculo entre el anciano y su sobrina nieta de una manera que nada más podría haberlo hecho. Ya no eran simplemente familia. Eran aliados, cómplices en la custodia de una verdad preciosa y terrible. Luis Fernando comenzó a ver en Isabel no solo a la joven curiosa que había desatado la tormenta, sino a la heredera de una historia que trascendía la tierra y el café. Le enseñó los secretos de la hacienda, no como un patrón a un empleado, sino como un guardián pasando la antorcha. Isabel, por su parte, encontró en la escondida un propósito que nunca había buscado. Decidió quedarse, no por obligación, sino por un profundo sentido de pertenencia a ese lugar y a la memoria que ahora ayudaba a proteger. El primer proyecto de su nueva vida juntos fue darle a Ana Ofelia el tributo que merecía. Viajaron al pequeño pueblo y encargaron una nueva lápida para su tumba en el cementerio familiar. La antigua, con su simple y engañoso epitafio «Amada esposa», fue retirada con un respeto solemne. La nueva, tallada en mármol blanco, llevaría su nombre completo, sus fechas, y una sola inscripción debajo, elegida por Luis Fernando después de largas noches de reflexión. Su amor fue su fortaleza, y su silencio, su último regalo. No era una explicación para los curiosos, sino una declaración para quienes entendieran la profundidad de su sacrificio. Era la verdad, finalmente grabada en piedra, para que ni el tiempo ni las mentiras pudieran volver a borrarla. Pero Luis Fernando sabía que un tributo de piedra no era suficiente. Quería que el legado de Ana Ofelia fuera algo vivo, algo que pudiera mitigar el tipo de sufrimiento que ella había soportado en soledad. Con una parte considerable de sus ahorros, estableció una pequeña fundación discreta, gestionada por Isabel. La Fundación Orquídea Escondida no tenía como objetivo curar enfermedades, sino combatir el silencio. Ofrecía ayuda económica y emocional anónima a familias de la región que lidiaban con enfermedades consideradas vergonzosas, permitiéndoles obtener cuidados, sin tener que enfrentarse al juicio de la comunidad. El dolor personal de Luis Fernando se transformaba así en un acto de compasión colectiva, convirtiendo la crueldad que había sufrido su esposa en una fuente de bondad para otros. La rutina en la escondida se reinventó por completo. La casa, antes silenciosa y sombría, ahora se llenaba de vida. Isabel insistió en poner un gramófono en la sala principal, y la música clásica, que a Ana Ofelia le encantaba, volvió a flotar por los pasillos. Las comidas ya no eran un trámite solitario para Luis Fernando, se convirtieron en largas conversaciones con Isabel, y a menudo, con Mateo, donde compartían historias de la hacienda, del pasado y del futuro. Hablaban de Ana Ofelia abiertamente, no con la reverencia temerosa de antes, sino con el cariño y la admiración con que se habla de un ser querido cuya historia completa finalmente se conoce y se abraza. Poco a poco, la percepción del pueblo también comenzó a cambiar. El chisme inicial dio paso a un respeto profundo y silencioso. La gente ya no veía a Luis Fernando como el viudo eterno, una figura trágica y romántica, sino como algo mucho más complejo. Un hombre que, en el ocaso de su vida, había tenido el coraje de enfrentar una verdad que habría destruido a muchos otros. La nueva leyenda de la escondida ya no era la de un amor de cuento de hadas, sino la de un amor real, imperfecto, y por eso mismo, infinitamente más poderoso. Un amor que había sobrevivido a la enfermedad, al exilio, y lo más difícil de todo, a la verdad. Una tarde mientras el sol se ponía tiñendo de naranja los cafetales,
Luis Fernando llevó a Isabel a un rincón apartado del jardín principal. Allí, protegido del viento por un muro de piedra, había un pequeño invernadero recién construido. Dentro, en hileras ordenadas, crecían docenas de orquídeas de las variedades más exóticas y coloridas, incluyendo varias de ese púrpura intenso que él había encontrado prensado en el libro de poemas. Ella las escondía porque le recordaban el hogar que le arrebataron, dijo Luis Fernando, su voz serena. Ahora, nosotros las mostraremos al mundo para que todos recuerden la fortaleza que encontró aquí. Era un jardín secreto hecho público, un símbolo de que ya no había nada que ocultar. En sus últimos años, Luis Fernando encontró una paz que nunca creyó posible. Ya no estaba atormentado por preguntas sin respuesta ni perseguido por la sombra de un luto mal entendido. Vivía rodeado del amor de Isabel, del respeto de sus trabajadores, y sobre todo, de la compañía de la verdadera Ana Ofelia. Hablaba con ella en la quietud de la biblioteca, no como si fuera un fantasma, sino como si estuviera conversando con la parte más sabia de su propia alma. Le contaba sobre la fundación, sobre las orquídeas, sobre cómo Isabel se parecía a ella en su determinación. Ese día, Luis Fernando comprendió que el amor verdadero no es el que carece de secretos, sino el que sobrevive a ellos, y que la memoria más pura no es la que se idealiza, sino la que se atreve a abrazar la dolorosa y hermosa verdad.